seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 gozaré Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gozaré Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver mi cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 gozaré Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Señor. Siéntense, amados. Gracias, jóvenes. Cantan ustedes, pero muy hermoso. Bien. ¿Cuántos hemos sido bendecidos esta mañana? Señor es bueno, ¿verdad? Es fantástico. Y bueno, vamos a tomar unos minutos para compartir, siguiendo la línea, esta línea maravillosa que obviamente Valentín no estuvo anoche en la prédica, ¿verdad? Y vamos en la línea. Y ahora que él nos compartía lo que el Señor dijo, Dios tiene algo muy especial para Colombia, muy, muy especial. Pero voy a tomar unos minutos para hablar con ustedes de la mentalidad que debemos tener. Una mentalidad que la Biblia me revela que es necesaria en nuestra vida para recibir. Y vamos a recordar un poquito, ya que Valentín tocó las sombras, lo pasado. Vamos a recordar y a enfocarme un poquito en una luz que hay en la salida de Israel de Egipto. Pero hagamos una oración. Padre bueno, habla a nuestro corazón y que los pensamientos y las cosas que se
dicen, Señor, puedan despertar en nosotros ese anhelo, ese deseo, esa tal vez ambición de ver, Señor, de ver tu mover en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, por lo que dice, amén. Bien, Éxodo nos habla a nosotros de la salida de Israel de Egipto. Egipto representa el mundo, nuestra vida lejos del Señor. Faraón representa a Satanás, y la salida de Egipto es la liberación nuestra para introducirnos en la dimensión del espíritu, en el trabajo, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Israel sale de Egipto, yo quiero enfocarme específicamente en mentalidad. 400 años de estar esclavos generan una forma de pensamiento en uno. Cuando uno crece en una manera de pensar como los padres, los abuelos, voy a hablar, por ejemplo, de la crianza. Ustedes son colombianos, tal vez aquí no hay ese problema, pero voy a hablar de la cultura guatemalteca. Yo crecí en esa cultura, y hay una manera de hablar de los guatemaltecos que quizás usted la ha escuchado. No sé si en Colombia es igual, pero cuando ofrecen algo anteponen la partícula no. Es decir, no quiere comer, no quiere café. No sé si aquí en Colombia es igual. ¿Sí? Es igual. Entonces estamos fregados todos, ¿no? Porque nos enseñaron desde un principio anteponer el no, ¿verdad? Hasta no se quiere casar conmigo, ya le está diciendo no. Y crecemos con una mentalidad, incluso posiblemente nuestros padres nos dijeron en alguna oportunidad: nunca se vaya a robar nada, porque aunque somos pobres, somos muy honrados, ¿verdad? Y entonces uno crece con una mentalidad del no. Ya, de hecho, la Biblia me enseña que lo que mi oído oye, lo programa. Por eso es que la fe viene por el oír. El oír, dice una versión, que la palabra engendra la fe por el oír. Entonces oímos no, y crecemos ya negativos. Y por eso, ojalá que me vaya bien, ojalá que no me pase nada, ojalá que no hayan problemas. Pero ya manifestamos una mentalidad negativa. Y imagínense ustedes 400 años de Israel, de estar esclavos en Egipto. ¿Qué tipo de mentalidad tenían? ¿Cómo era su manera de ver la vida? Tal vez la proyección de las generaciones que iban surgiendo, lo que más ambicionaban era ser capataces, para no estar haciendo ladrillos, estar haciendo los trabajos de Faraón. Y eso representa la mentalidad nuestra en el mundo. Es decir, no vamos a condenar a nuestros padres, porque también ellos crecieron con esa mentalidad. Pero cuando venimos al Señor, esto tiene que cambiar. La mente tiene que cambiar. Por eso Romanos dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Pero renovar nuestra mentalidad requiere, en primer lugar, conocimiento. En segundo lugar, sacar lo viejo, introducir lo nuevo. Pero sobre todo requiere tener fe, creer a lo que Dios dice. Que muchas veces lo que Dios dice no está de acuerdo con lo que estoy viviendo. Muchas veces lo que Dios dice, por ejemplo, usted lee en Jueces, en el capítulo 5, cuando
cuando el ángel le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice, esforzado, estoy escondiendo trigo, estoy temeroso por los enemigos y tú me llamas esforzado y valiente. Alguien que esconde el trigo es valiente. Y entonces el ángel le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y lo otro que dice Gedeón es, ¿está conmigo? Cuando estamos empobrecidos, cuando estamos sojuzgados por los enemigos y tú dices que Dios está conmigo. Pero la pregunta es, ¿quién estaba diciendo verdad? ¿El ángel o la mentalidad de Gedeón? El ángel. Entonces muchas veces lo que Dios dice no coincide con nuestra realidad. Pero he encontrado en todo este tiempo de estudiar la palabra, de ver el accionar de Dios, que tengo que aprender a pensar como Dios piensa, aunque mi realidad no sea lo que yo leo en la palabra del Señor. Y hay un eslogan que en algún momento manejamos: yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. ¿Cuántos creen lo que leen? Sí, qué poquito, ¿verdad? ¿Cuántos creen lo que leen? ¿Pero qué leen? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces yo quiero en unos minutos seguir esta línea de bendición, porque es una línea de bendición. Cuando Israel es liberado de Egipto, que representa nuestra liberación del mundo, ellos salen de Egipto, y la palabra Egipto en el lenguaje original es Misraim. No es Egipto, es Misraim. Y esa palabra Misraim está relacionada con la palabra Meitzar, que significa estrechez. Es decir, Faraón le convenía que Israel estuviera en estrechez. Al sistema del mundo le conviene que el mundo esté en estrechez. Por eso potencias como cierto país, no voy a decir cuál, pero donde yo vengo, le conviene que no se desarrollen los otros países, porque mientras están en estrechez, están en dependencia de aquel que tiene. Entonces Misraim está asociado con la estrechez. La idea de la salida de Egipto es que el Señor liberó al pueblo de Israel de las estrecheces y las limitaciones. Es decir, si algo es parte fundamental del sistema del mundo, del sistema religioso, como nos enseñaron, es las limitaciones, las estrecheces. Por eso nos decía acertadamente Valentín, la Iglesia Católica enfocó todo al Papa, y solo el Papa, y el Papa, y todas las gracias que Dios había dado a la Iglesia no las enfocaron. Entonces, cuando nosotros somos liberados del mundo, y aquí es donde quiero que usted se atreva a creer a pesar de que no lo esté viviendo, que usted se atreva a creerle a Dios a pesar de que a usted le enseñaron lo contrario. Cuando yo soy liberado del mundo, del Egipto espiritual, la intención de Dios es llevarme a la libertad. Pero esa libertad representa liberación de estrechez, liberación de limitaciones. Ahora yo quiero por un momento preguntarle, porque ¿cómo es nuestra vida en el Evangelio? A veces vivimos con muchas estrecheces, con muchas limitaciones. Si algo nos limita, por ejemplo, hoy nos enseñaban que puede alguien tener profecía, puede alguien tener un don, puede alguien tener manifestación de Dios, pero se limita a accionar.
Pero esa limitación no viene sino de la duda, de la incredulidad, de ¿será esto de Dios? ¿No será de Dios? Y muchas veces, aunque la puerta esté abierta, aunque el camino esté allanado, no entramos porque nosotros estamos bloqueados mentalmente. Es decir, nuestra mente está limitada, está estrecha. Por eso la Biblia dice: ensancha el sitio de tu tienda. Es decir, abre tu mente, abre tu entendimiento a estas verdades bíblicas. Entonces, Egipto, que es Misraim, representa el experimentar la libertad de Egipto. Es experimentar que he sido llamado por Dios para no tener una vida de limitaciones ni de estrechez. Segundo punto que quiero marcar en esto es que en esta liberación de la esclavitud, esta liberación que Dios hace, es una liberación para que nosotros dejemos de ser siervos del mundo. Para que, le voy a leer Jueces capítulo 6 verso 8, que dice: Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Entonces, de Egipto, el mundo como les decía anoche, no nos pidieron o pidió en dónde nacer. Nacimos en un sistema, ese sistema nos oprime, ese sistema nos mantiene limitados, ese sistema nos mantiene en estrechez, pero ese es el sistema del mundo, porque el apóstol dijo: todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Pero cuando viene el evangelio glorioso de Cristo, cuando se nos anuncia el evangelio, somos alcanzados por la gracia de Dios y la sangre de Cristo limpia nuestros pecados y somos del pueblo de Dios. Pero eso lo hace Dios en un instante. Usted, cuando aceptó a Cristo, la sangre de Cristo, ¿cuánto tiempo le llevó a la sangre de Cristo limpiar sus pecados? Eso es automático, será segundos, será que en cada lágrima que usted botó se fueron cientos de pecados. La transformación de su espíritu nació de nuevo. Pero luego viene el trabajo más difícil: cambiar la mente. Porque ahora Dios va a agarrar una mente de esclavo, una mente de servidumbre, una mente de estrechez, de limitación, y la quiere trasladar a una mente de un conquistador, a una mente de abundancia, a una mente de positividad, a una mente de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo que desaparezca de mi boca, la partícula no. Cuando el pastor dice: hermanos, vamos a hacer esto, la gente dice: ay, hermano, no creo que se pueda. Cuando hermano Valentín dice: aquí hay profetas, apóstoles, pastores y maestros, y usted se ve y dice: no creo que sea yo uno de ellos. Porque usted está viendo una realidad que sus ojos le están gritando. Pero yo quiero llevarle a esta verdad y llevar ese hilo conductor, porque la iglesia de Cristo es algo tan especial y bendecido y maravilloso. La gente, por ejemplo, le pide mucha oración. Dice: hermano, ¿puede orar por mí? Porque creen que solo el ministro, el líder tiene acceso a Dios. Y la Biblia me enseña que Jesús abrió el camino nuevo por donde podemos entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y entonces muchas veces nos limitamos por nuestra forma de pensar. El segundo aspecto que quiero decirle es que en Egipto, voy a leer Lucas capítulo 10, verso 21.
Y dice ahí, en aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Cuando ellos salen de Egipto, de Misraim, que Egipto, repito, es una mentalidad de estrechez y limitaciones. Voy a hacer esta pregunta, por favor, y no me vaya a malinterpretar. ¿Cuántos de aquí muchas veces se han considerado gente pobre en el mundo? Dicen, nosotros somos pobres, hermanos. ¿Cómo estamos? Humildemente, hermano, humildemente aquí. Pobrecitos. Hermano, ¿y usted dónde vive? Oh, yo vivo, hermano, en un lugar, pero humildemente. Si la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para enriquecerme, entonces yo no soy pobre. Mire, solo como 3 dijeron amén. Yo no soy pobre. Yo me siento pobre, pero yo no soy pobre, porque la riqueza de Cristo es mía. Entonces, si la riqueza de Cristo es mía y Cristo es el creador de todas las cosas, pregunto, ¿qué tan rico soy? Piense conmigo. La Biblia dice que Él se hizo pobre para enriquecerme. Nosotros tenemos, dice Pablo, la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Alguna vez usted vio que Jesús dijera, soy pobre? Mire, los religiosos tildan a Jesús de pobre, pero un niño al que le ofrecen tesoros, los magos le ofrecieron tesoros, y no crea que le llevaron un pedacito de una pequeña esmeralda de Colombia. No, le llevaron tesoros. O sea, el niño Jesús no era pobre. Es más, inmigró a Egipto y se necesitaba para ir a Egipto. José ha de haber comprado casa en Egipto. Ha de haber tenido lo suficiente para criar a Jesús en Egipto, porque de Egipto lo llamó el Señor. Entonces, lo que quiero decirle a usted es que Misraim, que es Egipto, nos metió una mentalidad de escasez y de limitaciones. Pero cuando viene el Señor a liberarnos, en Egipto hay un Dios, el Dios que maneja Egipto es Ra. Quizás usted lo ha visto en las películas. Ramsés en Egipto, Ra, el dios solar. Ese dios o esa potestad generó una manera de pensamiento, y Ra quiere decir es quien lo ha engendrado. Salir del dominio de Egipto, implica en primera instancia el abandono del dios Ra, que representa la razón y el intelecto humano. Eso quiere decir que en este evangelio la verdad va más allá de lo que nuestra mente puede percibir. ¿Cuántos están seguros que hay ángeles de Dios aquí? Pero usted no los ve, pero están. ¿Está el Espíritu Santo en usted? Tal vez no lo siente, pero está. De tal manera que nosotros vamos a creerle a Dios. Yo no necesito sentir al Espíritu Santo para saber que está conmigo. Necesito creer que Él dijo, no los dejaré huérfanos. Yo no necesito ver, por ejemplo, la manifestación de la abundancia para saber que soy rico. Mire el lenguaje de la fe. Dios llama a las cosas que no son
como si ya fueran. Entonces no son, pero las llama como si ya fueran. Entonces cuando nosotros enfrentamos esta verdad, que estamos saliendo de un sistema de limitaciones, de estrechez, donde fuimos enseñados por el método científico a creer solo lo que se puede comprobar, porque esa es la ciencia. La ciencia cree lo que puede comprobar. Pero ¿cómo compruebo yo la realidad del Espíritu Santo? Le ponía un ejemplo yo a la iglesia, y voy a usar este ejemplo aquí, quizás usted lo oyó. Voy a destruir este regalito. Y voy a pedir a mi asistente, mi asistente, con él estudiamos juntos en la primaria, fíjense, estábamos enamorados de la misma maestra los dos en el tercer año. Perdimos el año para quedarnos ahí, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Pero mire, la ciencia dice solo lo que se puede ver y comprobar es verdadero. ¿Cómo compruebo yo que el Espíritu Santo está aquí? La Biblia dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, usted no puede ver el viento. Sopla, por favor. Yo sé que ahí no hay viento, porque no se están moviendo las hojas. Sopla, por favor. Ahí hay viento. ¿Por qué? Porque estoy viendo el efecto. Yo no estoy viendo la causa, estoy viendo el efecto. Así es el Espíritu Santo. ¿Sí? Gracias, Juan. El Espíritu Santo no lo ves, pero sus efectos te prueban que está contigo. Cuando el fuego, el hablar en lenguas, todas esas manifestaciones te prueban que ahí está contigo. Entonces, la verdad de Dios va más allá de nuestra mente. ¿Sí? Lo que yo quiero dejarle antes de ir a comer es que usted sea capaz de creer lo que sus ojos no ven, lo que no percibe con sus sentidos, pero que ve a ver los efectos en su vida. Ramsés o Ra es el dios de la razón, el dios del intelecto, pero la verdad va más allá de lo que su mente percibe. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, como nos enseñaron a nosotros, y por ejemplo la iglesia católica, ya que la tocó Valentín, pues voy a seguir yo con eso de darle a los católicos, ¿no? La iglesia católica, ¿cómo le llama al Papa? Su santidad. Y entonces ellos nos enseñaron, y hubo una época en la historia de la iglesia, donde solo los sacerdotes podían interpretar y podían tener acceso a las cosas espirituales. Entonces mantuvieron a toda la gente en una ignorancia espiritual. Entonces por eso acudían al sacerdote, porque el sacerdote era el intercesor, el sacerdote era el mediador, el sacerdote era el contacto con Dios. Pero cuando viene la reforma y se abre la Biblia y Dios empieza a despertar el entendimiento, nos damos cuenta que tenemos acceso nosotros a la presencia del Señor. Nos damos cuenta que ahora ya no las misas que se daban en latín se acabaron. Ahora surgen predicadores que hablan la palabra de Dios. Ahora se lee la palabra de Dios. Ahora empezamos a ver, por ejemplo, cuando se ponen las tesis de la justificación por la fe, que ya no hay que pagar indulgencias, que ya no hay que hacer caminatas de rodillas, que ahora justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces empieza un trabajo del Espíritu a reformar nuestra mente. ¿Amén? En la reforma de nuestra mente, que es lo que a mí me interesa ahorita, una de las comisiones que el Señor me ha dado y que para mí yo estoy contentísimo con esa, es que mi mensaje, yo
yo puedo ser catalogado por muchos como un predicador de la prosperidad. Y sí soy un predicador de la prosperidad, pero la prosperidad como la predica Pablo. Porque Pablo dice en Efesios: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, si alguien predicaba riqueza, era Pablo. Porque riquezas, ahí dice en Romanos, o menosprecia las riquezas de bondad y de paciencia en Dios. Y entonces lea la Biblia y se va a dar cuenta que Pablo era un predicador de prosperidad. O sea, Dios te llamó a ti de un lugar de limitaciones, de un lugar de estrechez, para bendecirte abundantemente. Mire, cuando leemos Deuteronomio 7 y 8, nos damos cuenta que todo el proceso que Israel pasó en el desierto era para cambiarle su mentalidad. Porque dice en Deuteronomio 7, 8 y 9 que Dios los iba a llevar a una tierra de abundancia, donde les iba a aumentar su plata, su oro, donde iban a comer su pan sin escasez, donde iban a habitar casas que no construyeron. En otras palabras, diga riqueza. No, pero con ánimo, riqueza. La iglesia de Cristo es la depositaria de toda la riqueza de Dios. Pero la gran pregunta es: ¿por qué estamos pobres? Porque yo sé que estoy tocando un punto álgido en muchos corazones. De pronto yo me doy cuenta que, vaya conmigo mejor a la Biblia, en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Sí trajo su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Miren lo que dice el verso 5, por favor. ¿Qué dice el verso 5? Le ruego que lo lea. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios, dice Pablo, por la gracia de Dios que ha sido dada a vosotros. Verso 5. Que en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas. Ahí lo dice. Que en todas las cosas, ¿qué? ¿Fuisteis qué? Fuisteis enriquecidos en él. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: ustedes son una iglesia enriquecida. Claro, usted me dirá: hermano Otto, pero ahí dice en toda palabra, en todo conocimiento, en todo lo espiritual. Es lo que nos predicó hoy Valentín. ¿Dónde está esa iglesia enriquecida? Enriquecida en palabra, enriquecida en conocimiento, de tal manera, dice ahí, que nada os falta en ningún don. Estamos hablando de una iglesia con los 9 dones del Espíritu, con los dones de servicio, con los 5 ministerios. Es decir, nosotros somos depositarios de la riqueza de Dios. Solo 2, 3, lo voy a repetir. Bueno, pues yo soy depositario de la riqueza de Dios. Tengo acceso a toda la riqueza de Dios, porque Jesús se hizo pobre para enriquecerme. Entonces yo lo primero que debo de tener es creerlo. Porque si usted no lo cree, la cosa no funciona. Podrá predicarle cualquiera de nosotros aquí, pero si usted no lo cree, no funciona. Entonces lo primero es saberlo. Yo soy rico en Dios. Yo soy rico en Dios. No, yo no tengo que diga amén. Yo tengo que diga: yo soy rico en Dios. Mira, cabezón, estoy hablando de mí mismo. Yo soy rico en Dios. Por eso Pablo decía, Pablo no era guatemalteco, porque Pablo decía:
Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy rico en Dios. Se lo voy a probar aquí. Mire lo que dice ahí en Corintios. Dice, doy gracias a Dios. Déjeme leerle. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ya yo voy a ser corto porque yo sé que tenemos hambre. Pero la iglesia que espera la venida del Señor no puede ser una iglesia pobre. Ahora, no estoy hablando solo de riqueza material. Estoy hablando de todo. De todo, diga conmigo, de todo. Porque si usted lee en Corintios, Pablo le dice a los de Corintio, dice, ¿ya estáis enriquecidos? ¿Ya reináis sin nosotros? Y Pablo ahí en Corintio también le escribe a la iglesia de Corintio y les dice, seréis enriquecidos para toda liberalidad. Entonces quiere decir que la riqueza incluye lo espiritual, lo físico y lo material. Aquí yo no quiero que usted piense, no, nosotros somos ricos en fe y pobres económicamente. Nosotros somos ricos en sabiduría y pobres en salud. Perdóneme, yo no quiero ser rico económicamente y enfermo. Hermano, ¿para qué quiero yo tener plata si no me puedo comer un buen bistec porque me enfermo del estómago? Entonces yo soy pobre en salud. ¿Qué le dijo Juan a Gallo? Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Entonces, como nos enseñaron y como recuerdo que ayer platicamos, atrio, cuerpo. Mi cuerpo debe estar enriquecido en salud. Lugar santo, alma. Mi alma debe estar enriquecida en todo conocimiento de parte de Dios. Lugar santísimo, espíritu. Mi espíritu debe estar enriquecido con la presencia, la llenura de Dios. Entonces, una iglesia como Corinto, porque aquí voy al cierre de esto. Una iglesia estaba enriquecida. La iglesia de Corinto, dice la Biblia, que su mentalidad ya no era una mentalidad de pobreza. Perdónenme lo que voy a decir, yo sé que les va a golpear, pero me van a perdonar. Y como dijo Valentín, si ya no me invitan, pues ni modo, ¿qué voy a hacer, verdad? Pero usted está pobre porque quiere. Porque siendo hijo, le voy a contar una historia, una anécdota. Ya la he contado muchas veces. Un agricultor encontró un huevo de águila en un nido, lo agarró, se lo llevó a su rancho, se lo puso a la gallina con los huevos de la gallina, y la gallina cuando llegó dijo, wow, qué bárbara, qué huevo que puse, y los calentó. Reventaron los polluelos y también reventó el huevo del águila. Empezó a crecer el águila, pero como sus hermanitos eran pollos, empezó a picar maíz y a comer gusanitos. Lo único que con el tiempo se empezó a poner grande, le salieron alas, pico, garras, y entonces ella dijo, ¿por qué mis hermanos son tan diferentes? ¿Por qué yo soy así? Un día, dice la anécdota, que viendo al cielo vio unas águilas volando. Y entonces, con la visión del águila, se dio cuenta que esas águilas tenían pico como ella, tenían alas como ella,
tenían garras como ella, y descubrió que no era pollo. Pregunta: ¿tú ya descubriste que no eres pollo? Porque mal de muchos, consuelo de tontos. Hermano, ¿cómo estás? Ay, estoy bien fregado, pero no como aquel. Aquel está peor que yo. Y nos consolamos. Pastor, ¿cómo te va? Pues ahí, hermano, luchando. Pero aquel pastor también está peor que yo. Y oiga, y es tiempo de que la iglesia descubra que no somos pollos. En otras palabras, yo no soy pobre. Yo soy pobre aquí. Pero ese libro que manejo, ese testamento que tengo, me dice que yo soy rico en Dios. Mire, me dice que puedo alcanzar en Dios de acuerdo a lo que creo. Jesús lo dijo: al que cree, todo le es posible. Entonces hoy nos están trayendo una palabra de bendición para Colombia. Están diciendo que Dios, es lo que dice Valentín, que Dios le dijo que Colombia va a ser un foco de avivamiento. Pero ni él ni yo vamos a estar aquí. Los que van a estar aquí son ustedes. Entonces ustedes deben de creer, de decir: Señor, mira, yo hasta soy tartajo, y tú quieres que profetice. Yo voy a creer que aunque mis limitaciones físicas me dicen lo contrario, yo no creo lo que veo, sino creo lo que Dios me está diciendo que va a pasar. Mi mentalidad va a ser lo que Dios dice de mí, no lo que yo pienso de mí. Es que Dios bendice al hermano Mario porque ese hombre sí es consagrado. Es que Dios bendice a la hermana fulana, porque ella es de ayuno y oración. Y aquí voy al punto. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Lea Corintio. Borrachos, se citaban en los tribunales. El hijo le quitó la mujer a su papá. Era una iglesia con muchos problemas. Pero ¿acaso Dios dijo: no, voy a bendecir solo a los que ayunen 40 días? Si Dios dijera: voy a bendecir solo al consagrado, al que no tiene errores, hermano, ¿a quién de aquí bendice a Dios? Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, todos mis pecados los pagó en la cruz del Calvario. Y entonces hablé con un hermano y me bendijo mucho su testimonio, porque de pronto él comenzó en el camino cristiano. Y yo quisiera preguntar: ¿cuántos en el camino cristiano ya no hemos cometido errores? Levanten la mano, el que ya no ha pecado. ¿Cuántos hemos pecado después de conocer a Cristo? Partida de pecadores. Entonces este hermano, sin duda estaba con su primer amor, y de repente se descuidó y se echó llegó al altar y le dijo: Señor, pequé, me voy al mundo, así que adiós, Señor. Y el Señor le habló, y el Señor le dijo: no te condenes, yo te perdono. No, Señor, no me perdones, no merezco el perdón. ¿Y cómo somos nosotros, verdad? Yo te perdono. Es más, le dijo: te voy a usar. No, eso sí tampoco, Señor. Yo soy tan malo. Y entonces le dijo: yo ya te castigué en la cruz del Calvario. Yo ya te dejé caer toda mi ira en la cruz del Calvario, en la sustitución que Cristo hizo por mí. Entonces, cuando yo veo la debilidad de la iglesia, porque lo decían, reciclaje, y tenemos tantos problemas.
Dios no nos va a bendecir porque seamos súper consagrados. Dios nos va a bendecir porque ya en Cristo castigó nuestro pecado y hemos sido justificados por la gracia de Dios. Entonces, si Satanás te mete en la mente, no, tú no puedes ser un apóstol, tú no puedes ser un profeta, tú no puedes ser un evangelista, porque mira tus debilidades, todavía le alegas a tu esposo, ¿cómo vas a profetizar? Todavía eres tacaño, ¿cómo te va a bendecir Dios? Y entonces tú ves tus limitaciones, estás en Misraín, tu mente está en Egipto, tú ya eres de Dios, pero tu traje todavía es de Egipto. Pero como Dios no te va a bendecir por lo que tú haces o tú eres, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces yo merezco la bendición de Dios. Un pastor surcoreano, me hizo una pregunta: ¿eres pecador? Y le dije yo no. ¿Eres pecador? Me dijo, no. ¿Cometes pecado? Sí. ¿Eres pecador? Le dije, no. Él quería que a la fuerza yo aceptara que yo era pecador para convencerme de que en la Biblia yo ya no soy pecador. Y como tenía la misma mentalidad de él, me dijo, no, está bien, vamos a orar. Bendice, Señor, al hermano. Porque la iglesia, los hermanos todavía se sienten pecadores. ¿Dónde se cobró la justicia de Dios todo nuestro pecado? A ver, ¿cuántos pecados tuyos pagó Cristo en la cruz del Calvario? Todos. Los pasados, los presentes y los que no tienes que hacer, pero que vas a cometer. Porque usted me dirá, hermano Otto, usted lo que está diciendo es que hay que pecar. No, lo que estoy diciendo es que es imposible que dejemos de pecar, porque en este cuerpo está condenado el pecado. No estoy hablando de irnos a emborrachar, no estoy hablando de irnos a cometer tremendos errores. Estoy hablando de que lo que hacemos y que no es por fe es pecado. ¿Ven que así dice la Biblia? Todo lo que no es de fe es pecado. O sea, si usted va a ofrendar y dice, no, esto ya pecó. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo voy a lidiar con esta naturaleza hasta el fin de mis días, pero en mi mente yo debo renovarla. No lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que renovemos el cuerpo, renovemos el espíritu de nuestra mente. Entonces, estimados hermanos colombianos, porque yo le dije a Giovanni, le enseñé una palabra profética que traía y le dije, voy a esperar que la confirme Dios para hacerla. Y cuando oí a Valentín, dije, aquí está la confirmación. Dios va a hacer algo glorioso aquí en Colombia. Y una de las cosas que el Señor me dijo, y que por eso yo he preguntado y que vamos a hacerlo aquí en Valledupar: rodea la ciudad con los valientes, porque toda la riqueza de la ciudad yo la voy a trasladar a mi pueblo. Y eso los 2, 3. Ay, hermano, ¿cómo va a ser eso? Él es poderoso para hacerlo. Ustedes van a tener riqueza en dones, riqueza en ministerios, riqueza en salud, riqueza en lo económico. Eso ya Dios lo estableció, pero hay que cambiar la mente. Entonces voy al cierre de mi pensamiento. Como a mí me enseñaron que solo el que se portaba bien Dios lo bendecía, cuando yo me portaba mal, llegaba a la iglesia y todo, ¿me entiende la palabra pachurrado? Todo pachurrado, Señor. Yo soy un desgraciado, Señor, mira. Hijo más ingrato, soy el pato feo, Señor. Y de repente me caía la presencia y la unción de Dios. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me bendices? ¿Por qué me tocas?
si no he orado? Hermano, yo bendigo a los que ayunan, aunque por los cachetes creo que no muchos, ¿verdad? Porque quiere decir, ay, yo ayuno, hermano, pero tiene unos cachetones, hermano. Y digo, no, este está metiendo cuento. Porque el que ayuna se queda chupadito. Pero yo tengo hermanos que han ayunado 40 días. Padre, úsame. Padre, dame revelación. Y después de los 40 días, nada. Y de repente yo estoy a veces en un lugar así. Yo no ayuno. Yo cuando ayuno, primero desayuno. Aguantar el ayuno, hermano. Si no, no aguanto el ayuno. Porque a veces nosotros queremos comprar lo que Dios te ha dado. Dios no está vendiéndote los dones. Dios no está vendiéndote los ministerios. Dios no está vendiéndote la prosperidad física y monetaria. Dios te la concede en su palabra. ¿Y qué te pide? Créelo, acéptalo, decláralo, confiésaselo a la gente. El que está pobre, por ejemplo, debe confesar: hermano, ¿y usted cómo le va en la vida? Bien. Y a mí, como me ve aquí, usted cree que soy pobre, pero yo soy riquísimo. ¿Cómo va a ser rico si mira, ni siquiera tiene bicicleta? Eso es lo que usted cree. Pero yo tengo caballos blancos y alados, tengo calles de oro. Lo que pasa es que no me ha venido. Mire, yo puedo hablar de fe, pero ¿de qué sirve hablar de fe si no pruebo con obras? Porque la fe sin obras. Oh, yo tengo una fe grande, hermano. A ver las obras. No. Estoy hablando de fe. A ver las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, lo que quiero que ustedes, hermanos, porque ya nos bendijeron, ya nos dijeron que los colombianos vamos a ser centro de un gran avivamiento, ¿verdad? O sea, yo estoy pensando, mejor me vengo acá a Valledupar a vivir, a Colombia, para participar del avivamiento, a Pasto, ¿verdad? Pero ustedes deben de, miren, mejor les voy a leer un poquito la palabra profética que me dieron. Y ya con esta, como dice la canción, me despido porque ya tenemos hambre, ¿verdad? ¿No tenemos hambre o sí? Sí, se ve que tienen hambre. Oiga, parte le voy a leer de la palabra profética. Dice: cuando llegues a la ciudad donde te llevo, ve y rodéala con los valientes que he puesto en esa ciudad. ¿Dónde están los valientes? Entonces, tal vez mañana vamos a agarrar los carros y vamos a rodear la ciudad, orando y declarando por la palabra que tú has dado, por la confirmación que trajo Valentín, esta ciudad será avivamiento para Dios. Entonces dice: cuando llegues a la ciudad donde te llevo, ve y rodéala con tus valientes que he puesto en la ciudad. Y yo derrotaré a los gigantes que se oponen y te daré la victoria en medio de ese lugar, porque unjo manos para la batalla y adiestro la espada para conquistar, porque es tiempo de conquista y de avanzar y de tomar las riquezas que hoy pongo delante de ti y de esta casa. Irán y tomarán las ciudades en mi nombre y seré exaltado y glorificado. Amén. ¿No se emociona? Ay, hermano, pero a nosotros, ¿qué le dijo el ángel a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Vamos a ser agresivos, por favor. Métale un codazo al que está a su lado y dígale: esforzado, valiente. Ay, es que no puedo. Déjate de charada, sí puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Él dice, se hace.
Es decir, la mentalidad. Yo le creo a Dios. La cita es el Evangelio según San Otto, capítulo 1, versículo 1. La mentalidad, amados. Pregunto y termino con esto. ¿Era Corinto una iglesia de gente consagrada? No. Marito, eran igual que nosotros. Sí. Lea Corintios. Se peleaban los hermanos. Se emborrachaban. No estoy diciendo que, ay, hermano Otto, gloria a Dios, ahorita después del culto. No. Lo que estoy diciendo es que la riqueza de Dios se la dio a una iglesia tan deficiente porque la necesitan. ¿Sabe por qué me enriquece Dios a mí? Porque lo necesito. Porque yo sin la riqueza de Dios no sirvo para nada. Si usted es padre y tiene un hijo sano y tiene otro hijo enfermo, ¿a cuál de los dos cuida más? Al enfermo. Al enfermo usted lo cuida, al enfermo usted lo atiende, al enfermo. Entonces Dios dice, ay, esa iglesia de Corinto. No es como la iglesia de Éfeso, que qué lindos, fieles y santos. Estos son unos terribles de Valledupar, de Corinto. Los voy a bendecir, dice Dios. Los voy a prosperar para que vean que de lo más pequeño yo puedo hacer lo más grande. Mentalidad. Miren, amados, yo bendigo a muchos hombres que Dios ha usado en California. Hablan inglés, como Eduardo sabe, ¿verdad? Son trilingües, son hermanos abogados, son médicos. Yo no. Yo nada más le he creído a Dios. Solamente le dije, sí, Señor, te creo. Y a mí Dios me dijo, yo estuve buscando a alguien que me creyera y te encontré a ti. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando Dios dice, voy a usar a los colombianos, pero vamos a ver si en Bogotá pasó por Bogotá. Tal vez en Cali, o quizás en Pereira, o quizás en Cartagena. Y de repente ya los encontré. Los encontré en Valledupar. Los encontré en Ipiales. Los encontré en Pasto. Si ustedes creen a lo que se les está diciendo, llamen las cosas que no son como si fueran. Si dice, aquí hay profetas, hermano, profetizaré. Y voy a ensayar en mi cuarto. Porque cuando el Señor me llamó al ministerio, yo ensayaba en mi cama. Yo creí que era evangelista. Entonces yo me acostaba y mi chamarra, mi cobija, la levantaba así, decía, esta es la carpa. Y empezaba a predicar ahí en medio de la carpa. No se convertía ninguno porque no tenía ninguno ahí, pero yo era evangelista. Si tú le crees a Dios, sueña con lo que vas a hacer. Yo no sé, como dijo mi hermano Valentín, si somos ojo. Yo le dije aquí a mi hermano, ¿y vos qué sos? Le dije, porque somos guatemaltecos, ¿verdad? Porque si sos pies, le dije. Alguno dice, yo soy brazo, bájalo porque no vaya a ser que me desmaye del impacto de que eres brazo. Pero ninguno de los que estamos aquí puede decir que no tiene nada de Dios. Aunque, mire hermano, aunque tú seas medio borrachín, perdona que te lo diga. Si a la iglesia de Corinto la bendijo, léalo ahí, enfréntese a la Biblia. En todo fuisteis enriquecidos en él. Hermanos, le invitamos a la iglesia de Corinto. Fíjense que ahí hay borrachos, adúlteros, fornicarios, ladrones, ahí hay peleoneros. No, yo no quiero ir. Pero hay los 9 dones, los 5 ministerios, la presencia. Entonces voy. ¿Qué te trajo Dios aquí?
Te trajo, ¿por qué te trajo Dios aquí? ¿Porque íbamos a venir solo consagrados? ¿O porque donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor? A mí me trajo porque aquí está el Señor. Cuando el Señor me mostró hace unos meses que cada uno debemos de ver el don que tiene el hermano y no sus pies de barro. Entonces yo vengo a recibir porque sé que el Señor está aquí, de esa riqueza que Dios ha depositado en cada uno. Entonces, antes de ir a comer, porque ya terminé un pensamiento, cuando Dios nos saca de Egipto, nos saca de las estrecheces y las limitaciones. ¿Para qué? Para enriquecernos en todo. Así que yo voy a pedirle a usted que si usted ha leído la Biblia y usted es creyente, acepte. Señor, acepto la riqueza. Acepto la riqueza. Sé que no es por mí, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero hoy me declaro enriquecido en ti, enriquecido en palabra, enriquecido en toda gracia, enriquecido físicamente, enriquecido materialmente. Aborto todo pensamiento de miseria, de escasez, de limitación y de pobreza en el nombre de Jesús. Así que cuando le pregunten a usted ¿cómo le va, hermano? Súper. Pero no tiene pesos. Millones. A ver dónde están. No, espérese, pero ya vienen. Ya vienen. Yo un día le dije al pueblo allá, le dije, ¿cuántos le han hablado a su billetera? ¿Cuántos trajeron billetera? ¿O tienen? Sí saben lo que es la billetera, ¿va? Préstame tu billetera, tú que yo no. Es como es mi amigo, fíjese que me gusta la billetera de él porque está bien gorda, mire. Bueno, esta es la billetera. Saca su billetera. Saca su billetera. ¿Traes billetera? O bolsa. ¿Tú no traes tu bolsa? Bueno, en fe, levanten la mano. Pero yo le voy a hablar a esta billetera. Jamás estarás vacía. Porque Cristo se hizo pobre para enriquecerme. Ahora, ¿por qué la billetera? Hermano, ¿por qué la billetera? Porque necesitamos equipo. Necesitamos un lugar. Necesitamos, hermano, si el avivamiento va a estar aquí, van a exportarlo para otros países. Entonces van a necesitar avión. Van a necesitar tener plata para ir en primera clase. O se van a ir a pie. Van a ir a Venezuela. Venezuela necesita el mover de Dios. ¿Cómo van a ir? ¿A pie? Entonces esto debe estar lleno. ¿Sí? Si nosotros creemos que somos ricos, hable de lo que no ve como si ya fuera. Señor, yo creo la riqueza y la tomo y la hago mía. Creo en la riqueza espiritual y busco los dones y los hago míos. Creo en la riqueza de revelación y la hago mía. Creo en la riqueza de salud y lo hago mío, Señor. Y a partir de hoy ¿qué fecha tenemos? 25 de mayo del 2022. Le voy a hablar a Satanás. Te devuelvo tu mentalidad mediocre, de pobreza y de escasez. Hoy me paro sobre lo que la palabra dice. Yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando tú caminas así, entonces eres luz. Terminemos con esto. Con mi ¿cómo se llama?
¿cómo se dice? La figura que puse con mi anécdota. Pregúntale al que está a su lado: ¿ya descubriste hoy que no eres pollo? Cuando esa águila descubrió que no era pollo, se remontó. Y cuando alcanzó altura, empezó a ver los problemas pequeñitos, las limitaciones pequeñitas. Y cuando estaba en lo alto dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Hoy, Señor, así como María, atesoro esta palabra en mi corazón. Así como está, le voy a ministrar un último verso. Y ojalá que se lo grabe en su corazón. Poderoso es Dios para hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas abundéis para toda buena obra. En el nombre de Jesús tengo el honor de estar ministrando príncipes y princesas de Dios, hombres y mujeres ricos en Dios, poderosos en Dios, bendecidos en Dios. Miren, por un momentito, yo sé que ya nos ministraron, pero reciba de Dios eso, recíbalo de Dios, reciba de Dios su mentalidad y su corazón, recíbalo de Dios, recíbalo. Es para usted. Cristo lo ganó en la cruz del Calvario, pagó por todo. Abre lenguas un momentito. Oh, santo, santo, santo. Señor, si tú has decidido que Colombia sea un lugar de avivamiento, nosotros seremos parte, Señor. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Y Catarababrem se tovanayashe. Y Kendarararaba sobruhidamai. Y todo. El Señor es mi Santo, santo, santo. Santo Dios. el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Vamos a reconocer que el Rey está aquí entre nosotros. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, Me hace vibrar. el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Miremos al Rey. Mírelo al Rey. Dígale a Él. Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, Me hace vibrar. el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Aleluya.
Vamos a declarar en júbilo que eres el Rey. Eres el Rey y el Rey está aquí en medio de nosotros. Aleluya, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo.